Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar de un tema que me han preguntado mucho sobre si es que acá en Japón existe la discriminación o es solamente un mito, una leyenda urbana. La verdad es que este video lo había postergado bastante porque creo que no es un tema que uno puede tomar a la ligera, ¿no es cierto? Sino que por lo mismo quería recolectar información analítica. Estuve varios años incluso analizando diferentes fuentes para poder hacer este video lo más completo posible. Pero antes de empezar, quiero agradecer al patrocinador del video, CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot, es uno de los mejores VPNs disponibles. Un VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Cada vez que navegas por internet, tu actividad puede ser rastreada y ni siquiera el modo incógnito asegura tu anonimato. El proveedor de internet, el administrador de la red Wi-Fi y los atacantes. Aquí CyberGhost entra en acción. Solo elige una de sus más de 100 ubicaciones antes de navegar para cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros y navegar de forma anónima. Además, CyberGhost desbloquea contenido con bloqueo geográfico en más de 40 plataformas de streaming. Cambia tu ubicación virtual a Estados Unidos y accede hasta un 50% más de contenido en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y mucho más. Funciona en Windows, macOS, Android, iOS y puede proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente. Perfecto para compartir con amigos y familiares. Con mi enlace en la descripción obtienes su mejor oferta. Solo $2,03 al mes y 4 meses gratis. Es un 84% de descuento y con su garantía de devolución de 45 días no hay nada que perder. Muchas gracias CyberGhost VPN por patrocinar este video. Ahora sí, empecemos. Bueno, primero que nada, mucha gente se sorprende cuando lee o escucha algo relacionado a la discriminación acá en Japón, porque se tiene esta imagen, ¿no es cierto?, de que Japón es como una, bueno, sociedad perfecta, lo cual paradójicamente también es una forma de discriminación, ¿no es cierto? Imaginar que todo es perfecto. Pero bueno, creo que también es importante el qué entendemos por discriminación, porque las palabras acá tienen un concepto un poco diferente a lo que nosotros entendemos a veces también por discriminación. Por ejemplo, siento que bueno, en el lado más occidental del mundo, a veces casi que todo puede caer en la categoría de discriminación. En cambio, desde una perspectiva un poco más japonesa, es todo lo contrario. Es como que casi nada contara como discriminación. De hecho, la palabra que se ocupa acá para discriminación es Jinchu Sabetsu, lo cual significa algo así como discriminación por especie, por tipo de persona. Pero cuando se estudia o cuando se suele hablar de esto, generalmente se tiene una idea un poco parecido a lo que era la discriminación como en Estados Unidos, separación, por ejemplo, por razas. Y por lo mismo, cuando uno busca, por ejemplo, en Twitter, como en japonés, ¿no es cierto?, como Jinshu Sabetsu, muchas personas postean algo como claramente en Japón no hay discriminación racial. Si yo vi el otro día a un extranjero ocupando una máquina expendedora, ocupando los mismos baños que yo, por lo tanto, no hay discriminación. En cambio, lo que nosotros entendemos por discriminación siento que es mucho más amplio, ¿no es cierto? Desde a veces una mirada, palabra. En cambio, desde el punto de vista japonés, la palabra de por sí generalmente se refiere más a lo que es discriminación desde un punto de vista legal, digamos, no poder acceder a ciertos servicios o a una escuela. Por lo mismo, desde el punto de vista de algunas personas, ¿no es cierto?, japonesas, no existe como tal la discriminación acá en Japón. Pero bueno, ya que existe un poco esta diferencia de lo que es discriminación, pensé que quizá era bueno irnos más como a los datos o a las típicas quejas que hay, ¿no es cierto?, en Internet de los extranjeros que viven en Japón, para analizarla si es que se consideran o no discriminación. Voy a dividir este video en casos personales, algunas quejas comunes de personas que viven en Japón y también el punto de vista más analítico, legal. La primera y la más común es cuando un extranjero trata de arrendar un departamento, una casa, y les dicen que no, principalmente por ser extranjero. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que en la anterior casa en la que vivíamos, que estaba arrendada, mientras firmábamos el contrato, el corredor de propiedades llamó y dijo, oye, sí, bueno, una de las personas que va a vivir es extranjera, está bien con eso, y preguntó como, oye, pero entiende japonés. Bueno, entonces quizás de repente está como la obligación, ¿no es cierto?, también que tienen las mismas corredoras de informar. A veces también puede pasar que te pueden cobrar algo así como la tarifa de intercambio cultural, que he visto que lo aplican mucho, que es como un mes extra de arriendo. No sé qué se entiende, nadie sabe qué se entiende por la tarifa de intercambio cultural, si es que es simplemente un abuso, no lo sé. O si es que piensan que quizá uno va a hacer algo raro en la casa, como sacrificar, no sé, un pollo o el baile de la lluvia, no sé. Desde el punto de vista japonés, hay una explicación para eso, que es que, por ejemplo, si es que le arrendara mi casa a una persona que viene acá por 6 meses, si destruye toda la casa y se devuelve a su país, no tendría cómo yo, ¿no es cierto?, iniciar un proceso legal o poder recuperar mi dinero. Cagaste. En base a eso, algunos japoneses, ¿no es cierto?, no quieren arrendarle a los extranjeros. Se puede llegar, yo creo, a entender
uno como dueño, ¿no es cierto?, que no quiera que destruyan tu propiedad. Pero bueno, yo personalmente, por lo mismo, preferí comprar una casa, pero obviamente entiendo que no es lo más fácil, ¿no es cierto? Claramente uno no puede llegar y ir y comprar una casa. Pero bueno, ahí, ¿no es cierto?, tenemos un punto que yo creo que no es tan subjetivo, sino que hay una diferencia, ¿no es cierto?, ser extranjero versus local. El siguiente punto que algunos consideran un tipo de discriminación es que en algunos restaurantes o karaoke, bueno, servicios en general, te pueden llegar a cobrar precio doble por no hablar japonés o por ser turista internacional. Esto no es tan común, sin embargo, ya se está aplicando en algunas zonas donde hay mucha afluencia de turistas, donde se aplica ya sea un impuesto especial por dormir allí en un hotel o directamente en algunos karaoke, donde si uno no habla el idioma, te pueden llegar a pasar el menú en inglés que tiene otros precios. También he conocido gente que me ha comentado que ha ido a algunos restaurantes en Shibuya, por ejemplo, donde efectivamente el menú en inglés está más caro que el menú en japonés. Aquí la justificación que le dan son dos. Primero que nada, que las personas que viven en Japón pagan un montón de impuestos, como el impuesto por vivir en una ciudad. Hay uno paga el impuesto por vivir en Tokio, por ejemplo, pero las personas que vienen de otros países, a veces sin ningún tipo de impuesto, no lo encuentran que es justo, ¿no es cierto?, que paguen lo mismo. Y la otra justificación es que dicen, yo no la comparto, como digo nuevamente, pero dicen que tener personal capacitado en inglés gasta más recursos. Por lo tanto, capacitar a personas en inglés es más caro y por lo tanto equivale a que se le cobre más caro a gente que no habla el idioma. Aquí yo creo que ya es un poco, bueno, puedo dar un poco mi opinión. Yo creo que no, porque personalmente estos locales que cobran el doble, ni siquiera es como que por lo menos los que yo he visto que cobran más caro, no es como que te van a dar un servicio excepcionalmente mejor en inglés ni nada. Es generalmente un menú impreso en inglés. Legalmente tampoco es ilegal, digamos, cobrar más en un restaurante, pues si es que la persona que viene es un turista. Pero esto no pasa en cadenas grandes como las cadenas de sushi o, no sé, cadenas de comida rápida, no pasa, sino que suele ser en locales un poco específicos que uno se puede en todo caso dar cuenta buscando en Google Maps. Pero oficialmente, como digo, no hay una ley nacional de cobrar precios dobles, sino que es una cosa que poco a poco se ha ido implementando de forma privada. Quería contarle en mi caso personal cómo ha sido el tema de la discriminación. Desde mi punto de vista, siento que muchas veces acá en Japón se suelen meter con el más débil. Lo digo porque, por ejemplo, pasa en el metro que a veces hay gente que va empujando a todo el mundo de muy mala gana y nadie les dice nada. Pero otras veces cuando una persona, por ejemplo, un extranjero, hace algo muy pequeño que sea, siempre sale alguien y les dice algo o lo retan. A mí me pasó hace un tiempo, me acuerdo que estaba sentado en Shibuya, súper normal, en el paradero de bus, y se me acercó una señora y me dijo, mira, mira, mira. Y yo le dije, ¿qué? Limpia tu basura. Y yo le dije, ¿qué basura? Y había un vaso del Starbucks al lado y me dijo, no, es tuya, límpiala. Y yo le dije, no es mía. Me dijo, no, no, es que tenéis que limpiarla porque es tuya. Entonces siento que hay personas que sí asumen a veces que simplemente por uno ser extranjero va a tener malas prácticas o va a ser cochino o tirar la basura o cosas así. Pero como digo, a un japonés no le dicen nada. Por ejemplo, otro ejemplo que ahora se me vino a la mente, una vez estaba afuera de la tienda de conveniencia, me compré una bebida, una Coca-Cola, me lo estaba tomando y también una señora me dijo, oye, no se come acá en la calle, pero literalmente al lado mío, estaba literalmente tomando bebida, pero al lado mío había gente fumando en la calle japonesa, otros tomándose un copete, otros comiéndose unos como onigiri. Nadie les dice nada, pero claro, por ser extranjero, no sé si piensan que uno va a decir como, perdón, perdón, casi como perdón simplemente por estar acá. Puede ser un poco molesto. Y entiendo también por qué hay gente que se sugestiona un poco con este tipo de situaciones, porque en efecto a veces pasa, ¿no es cierto? Pero bueno, también entiendo que si te lo dicen quizá en el tema de que te quieren ayudar, orientar, es entendible. Al menos en los casos que a mí me ha pasado, nunca ha sido en ese tema de orientarme, sino que ha sido como de muy mala gana o como retándome. Como digo, por cosas que ni siquiera he hecho, como acusarme de yo botar una basura que no es mi basura, cosas muy random. Otra situación que yo personalmente he sentido es que la policía siento que no se toma tan en serio cuando hay una queja por parte de un extranjero a que cuando hay una queja por parte de un japonés. Por poner un ejemplo, una vez pasó que me robaron el celular. Esta historia no sé si la conté, pero se me acercó un chileno y me saludó. Y la cosa es que después de un tiempo me di cuenta que no tenía mi celular. Y vi como en Google, viste que uno puede revisar los mensajes que han hecho. Y habían personas hablándole al celular en español. Entonces, bueno, fue aparentemente el chileno. La cosa es que me acerqué a la caseta policial
Y me dijeron, ya, pero bueno, son cosas que pasan, así, ya fue. Y yo como que ni siquiera insistí. La cosa es que le conté a Cachán, ¿no es cierto? Fuimos a la misma caseta policial, dijimos que me habían robado el celular y ¡guau! Se movieron así como 4 policías. ¡Rápido, haga la denuncia! Sentí como que era súper diferente el trato si es que uno intenta quizás hacer una denuncia o reportar algo siendo japonés versus siendo extranjero. Yo creo que pasa eso quizás porque puede que piensen que si una persona es extranjera, probablemente una denuncia o un reporte no va a llegar a nada, porque quizá cuánta gente, ¿no es cierto?, reporta algún celular perdido, una billetera, qué sé yo, y devuelve mañana a su país. Entonces, quizá, bueno, quien toma estos reportes piensa que no tiene sentido continuar porque quizás mañana esta persona se devuelve y va a quedar en nada. Pero, como digo, esa vez por lo menos recuerdo que no insistí en hacer una denuncia ni nada, sino que cuando fui con Akachan, ahí fue como que al revés, como que me dijeron, oiga, pero haga la denuncia y no sé qué. Entonces, bueno, se me hizo un poco curioso. Hay un tema que se debate mucho en foros de internet, si es que es discriminación o no, y es que en muchos hospitales no te atienden por ser extranjero. De hecho, voy a poner acá un post en que hay gente que reporta que simplemente por tener otra nacionalidad no lo atendieron en un hospital, independientemente de que si hablaban o no el idioma local. ¿Eso se considera discriminación? Bueno, personalmente yo creo que sí. De hecho, hay hasta memes al respecto que han subido, donde que si, por ejemplo, un extranjero solicita una ambulancia, como que uno tiene un paro cardíaco, al parecer pasa mucho que los paramédicos, antes de que te atiendan y todo, lo primero que te preguntan es tu nacionalidad. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? お兄さん、国籍どこですか？お兄さん、お兄さん、国籍どこですか？国籍聞いてる場合じゃねえよ。 Y en base a eso, al parecer te derivan a algún lugar o a otro. Este tema de que te rechacen en algún hospital por la nacionalidad o por el idioma, que también suele ser por eso, a mucha gente le molesta porque, bueno, los extranjeros tienen que pagar el mismo seguro de salud que pagan todas las personas acá en Japón, entonces pagar los mismos impuestos, por así decirlo, pero sin los mismos beneficios, algunas personas lo consideran, ¿no es cierto?, discriminación. Desde el punto de vista opuesto, que como digo, no estoy acá justificando a nadie, simplemente estoy diciendo el razonamiento que se da es que quizás el extranjero no va a entender y quizás le recetan una medicina y se termina tomando otra y pasa algo ahí terrible y demanda, no sé, al hospital. Pero tengo entendido que según la ley no es legal rechazar a alguien solamente por no hablar el idioma. Pero bueno, una cosa, ¿no es cierto? Como siempre, es la ley y otra cosa es que se siga la ley. Me parecía súper relevante tomar el tema de las leyes acá en Japón, porque bueno, legalmente no hay una ley en contra de los discursos de odio, como sí pasa, no sé si en la mayoría del mundo, pero bueno, en gran parte del mundo, donde uno no puede salir, ¿no es cierto? Y decir un montón de cosas que podrían sonar discriminatorias. Aquí en Japón no existe una ley general con respecto a eso. De hecho, es relativamente común que en algunas zonas en que hay mucho extranjero, a veces pasan unos camiones que son de grupo nacionalista diciendo cosas como que vuelva el antiguo imperio japonés y cosas por el estilo. Pero, como digo, no es ilegal porque se defienden lo que sería la libertad de expresión. Ahora, no sé si vaya a cambiar eso. Yo creo que en algún momento puede que pongan alguna ley de que discursos de cierto tipo pueden llegar a ser ilegales, pero al menos hasta el momento no hay ninguna ley que prohíba eso. Cuando hago los guiados también me preguntan cómo funciona el tema de la política acá en Japón y la opinión que hay sobre la inmigración. Y la verdad es que en el último año, sobre todo, ha ido ganando mucho terreno los partidos políticos que son abiertamente en contra de la inmigración, lo cual a muchos expertos les llama la atención porque la población como tal acá de inmigrantes de Japón es relativamente baja en comparación a otros países avanzados de Asia. Por ejemplo, en Singapur la población inmigrante es del 30%, en Emiratos Árabes un 90% de la población son extranjeros, en cambio en Japón es el 2,5%. Entonces, por eso en algunos medios de comunicación los expertos se cuestionan de por qué estos grupos anti-extranjeros han ido ganando tanto terreno si este enemigo, ¿no es cierto?, no es ni siquiera el 3% de la población. Aunque también entiendo esta otra opinión que dice que no hay que esperar que algo pase a mayores para hacer algo al respecto. A ellos también sé que hay muchos países donde por el tema de la inmigración se han habido problemas de seguridad. ¿Ustedes me pueden dar también su opinión al respecto? Hace 3 días, de hecho, la BBC sacó un artículo analizando cómo ascendió en las elecciones el partido de extrema derecha japonés Sansei To.
Una de las propuestas de este partido es limitar a un 5% los extranjeros que pueden vivir en un municipio, por lo que en foros hay mucha gente preguntándose si es que esto se lleva a cabo, si es que se tendrían que mover de ciudad o cómo funcionaría este sistema si es que se aprobase. Y las noticias de este grupo político llamaron tanto la atención porque pasaron de tener un puesto en el Parlamento a tener 15 en las últimas elecciones. Fueron el partido con mayor crecimiento en menor tiempo. También este partido busca cambiar la constitución de Japón para que el emperador vuelva a tener los poderes que se le quitaron, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial. También dicen que, bueno, hay una especie de gobierno mundial que busca que las mujeres trabajen y que por eso ahora las mujeres en Japón no tienen hijos. Y se señaló mucho este partido de compartir una retórica discriminatoria. Les quería contar esto para que vieran un poco también el ambiente político, cómo se vive esto de la discriminación desde el punto de vista político. También me parece súper relevante hablar de la discriminación positiva, por así decirlo. Ya sé que hay, bueno, hay un debate sobre el término, pero creo que se entiende a lo que me refiero, que es, por ejemplo, algunos japoneses también se quejan, ¿no es cierto?, de que dicen que los extranjeros, por ejemplo, en la discoteca o en algunos bares o eventos, les dejan entrar gratuitamente. Yo creo que esto también pasa porque se suele pensar, ¿no es cierto?, que los turistas van a un lugar a consumir, a gastar mucho dinero, versus las personas que viven. Entonces, eso yo creo que sería quizás como discriminación positiva, que uno, por ejemplo, si es que viene a Japón, quizás te van a regalar entrada a muchos lugares como discoteca o bares. En cambio, a un japonés sí le cobrarían la entrada. Otra diferencia también que he visto personalmente es que, por ejemplo, en algunos trabajos, por ser extranjero, te van a permitir muchas más cosas que no le van a permitir a un japonés, pero ni de broma. Por ponerte un ejemplo, en un trabajo en el que yo estuve, había, por ejemplo, un panfleto pegado que se podía tener como anillos, como estas pulseras, que no había ningún problema. Pero, siempre, ¿no es cierto?, que uno fuera un extranjero. ¿Por qué pasa eso? Según me han dicho, es que hay japoneses, ¿no es cierto?, que piensan que son cosas culturales. Así como que esto fuese un, un anillo religioso y esto fuese una pulsera exorcizadora. Entonces, pedirme que me lo quite podría ser como discriminación. Entonces, por eso, solamente por el extranjero puede que en un trabajo lo dejen tener el pelo teñido de color rojo o ir ahí con un piercing. En cambio, al japonés no se lo van a dejar porque ya se sabe lo que es la cultura japonesa y que aquí en Japón, por ejemplo, no hay ninguna religión ni norma que siga, ¿no es cierto?, tener el pelo teñido de cierto color. Eso sería una discriminación, si, como digo, lo pueden considerar o lo quieren considerar positiva. Otra cosa buena quizás también de ser extranjero acá en Japón es que hay mucha más permisividad a la hora de cometer errores. Errores en términos generales, por ejemplo, en el trabajo, o no sé, si es que uno entró por error a una estación del metro, si es que te ven cara de extranjero, se asume que uno se equivoca, que uno puede cometer errores. Pero siendo japoneses, quizá incluso dependiendo de la situación, como la basura, si es que uno se equivocase al quitar la basura, no sabría decir si te sacarían una multa, pero sería mucho más pesado que un extranjero que está nuevo acá y que se equivocó genuinamente, obviamente hablando con criterio, ¿no es cierto? Equivocación genuina, no abusar también de esto de la posición de extranjero para hacer más cosas malas. Siento que el tema de la discriminación ha ido cada vez más en aumento en Internet. En parte creo que fue por el tema de Johnny Somali, que no sé si lo ubican, que es un estadounidense que vino acá a Japón a hacer caos, básicamente caos, a gritar cosas en el metro, grito, palabra obscena. Hiroshima, Nagasaki. Fukushima, Fukushima. Whoa. Fukushima. Hey, Fukushima, Fukushima. Security check. Security check. What's the security? Wait, why you take a photo of me? Why did you take a... Hello, what's up? What's going on? What is going on? Oh, Y al final lo terminaron echando ya del país, casi se fue a la cárcel, pero finalmente no lo llevaron preso. Siento yo que en ese momento en Internet al menos se empezó a tomar un poco en serio el tema de los extranjeros. La palabra aquí existe ahora que le dicen Gaikokujin Mondai, que sería como literalmente el problema de los extranjeros. Abrieron de hecho una oficina de gobierno para eso, para el problema de los extranjeros. Pero ahí salió el tema y del tema se terminó aplicando todo el peso, por así decirlo, a los extranjeros residentes, que según yo, por lo menos, no son los que hacen ese tipo de cosas, sino que siempre son generalmente los turistas, pero terminaron todo el mundo pagando los platos rotos por estos turistas específicos. Otro fenómeno que siempre sale a flote al hablar de la discriminación en Japón
es que se dice que cuando un extranjero se sienta en el metro, alrededor de él no se quiere sentar nadie. Este fenómeno se volvió casi un meme y bastante popular. Incluso tiene un nombre acá en Japón que le dicen Gaijin Seki, que literalmente significa como el asiento del extranjero. Yo cuando leí por primera vez de este fenómeno, me pregunté si es que en efecto pasaba y me puse a analizarlo y puedo decir que no es como que no se siente nadie, pero sí creo que es como el último asiento que a veces se llena. Algunas personas se lo toman bien en el sentido de que más espacio para mí, lo cual yo también considero. Me gusta en verdad tener más espacio, pero sí se puede sentir un poco, quizás como discriminatorio, el tema de que nadie se quiera sentar, sobre todo cuando está lleno el metro. Entiendo a la gente que se puede sentir un poco identificada o acomplejada con ese tema. De hecho, vi en Instagram una mujer japonesa que explicaba por qué ella no se quería sentar al lado de un extranjero, y ella explicaba que es porque le daba cosa de que le metieran conversación en inglés o en un idioma que ella no entendiera, o el mismo tema del perfume. Aunque no sabría decir si eso lo justifica, porque técnicamente creo que uno puede justificar cualquier tipo de acción en esta vida y no necesariamente significa que eso está bien. Japón, desde un punto de vista histórico, ha sido bastante restrictivo con respecto a temas como la inmigración. De hecho, hasta el año 1853, Japón estaba cerrado como país. Digamos, los japoneses no podían salir de Japón y los extranjeros tampoco podían entrar. Por lo mismo se dice que el tema de la apertura a inmigración o otras culturas es bastante nuevo en la historia de Japón. De hecho, hasta un par de años la palabra que se ocupaba para referirse al tema de la inmigración en medios de comunicación no era la inmigración como tal, sino que el tema de trabajadores extranjeros. Esa es siempre la palabra que más se ha ocupado. En Japón llegaron tal número de trabajadores extranjeros, nunca tomándolo, ¿no es cierto?, como personas que se van a quedar, digamos, infinitamente, sino que casi como que vienen acá por un tiempo y ¡uy!, se devuelven. Por lo mismo, algunas personas tampoco se involucran tanto porque ven el tema de los extranjeros como gente que viene y se va rápido, aunque también lo entiendo. Por ejemplo, yo en Chile me acuerdo que cerca de mi casa había una comunidad haitiana y yo tampoco nunca me involucré. Yo nunca fui ahí a las reuniones de la comunidad haitiana, no por discriminación ni nada, sino que simplemente siento que no formaba parte de mi círculo, que es un poco lo que veo que también pasa, ¿no es cierto?, acá en Japón. Un TikTok que se volvió bastante popular y generó opiniones cruzadas fue la de un turista norteamericano que decía que estaba molesto porque en la tienda de conveniencia no le hablaban en inglés. Y si él venía acá a gastar el dinero, que los japoneses si querían su dinero tenían que responderle y hablarle en inglés. You don't know that I speak Japanese. Stop it. Speak Japanese to Japanese. So I just had this case with this girl here, and they insist on keep speaking Japanese. Speak English to the foreigners, and speak Japanese to the Japanese. Stop trying to treat me like I'm Japanese from the get-go when you don't know who I am. Foreigners walk in, you don't know if I'm a tourist. Treat me like a tourist. Speak English. Y la respuesta, que se volvió una de las más populares, los japoneses decían que ellos no querían el dinero de los extranjeros, que eso es una farsa, una mentira, sino que lo que esperaban era que se desarrollen otras industrias. No es como una opinión popular de que vengan como extranjeros acá a depositar dinero. De hecho, se le ve como una especie de mal menor, más que como la idea, la solución a los problemas económicos del país. Ahora también cada cierto tiempo se han hecho virales algunos establecimientos por poner en la entrada que no se admiten extranjeros, digamos, de ningún tipo, o en otros dice que sí se puede siempre que hablen japonés. Algunas personas en Twitter defienden este tipo de iniciativas diciendo que se crea una especie de espacio seguro para los japoneses, donde no van a pasar algunas situaciones molestas. Yo una vez entré a uno de estos establecimientos que tenía un anuncio similar y le hablé en japonés y puedo decir que fueron bastante simpáticos. Me llamó la atención, de hecho, que tuvieran un anuncio, digamos, tan fuerte. Pero bueno, también hay gente que dice que si es que en otros países existieran anuncios similares, quizás sería como una noticia mundial, así como solamente se admiten personas que hablan inglés. Sería un poco fuerte, ¿no es cierto? Pero aquí en Japón sí se puede llegar a ver este tipo de carteles, aunque tengo que decir que no es para nada común, diría que es muy poco común. Pero uno puede llegar a encontrarse con estos anuncios. Poco común, pero pasa. Para terminar este video quería dar algunas conclusiones a las que llegué luego de haber leído muchas noticias y muchas opiniones. Como primera conclusión, considero que mucha gente que viene a Japón a hacer turismo o a vivir, en parte es porque se siente atraída por la cultura, ¿no es cierto? Pero esta misma cultura, quizás la misma principal gracia que tiene, es la tradición, lo conservadora que es. Por lo tanto, quizás no tendría tanto sentido esperar que todo fuera tan abierto, casi como tipo Estados Unidos. Y lo digo porque aquí hay prejuicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la gente que tiene tatuajes, alcohólicos o personas con sobrepeso. Entonces, siguiendo esa misma lógica,
pensar que no te van a decir nada quizás por ser extranjero sería como ser demasiado positivo. Pero también, personalmente, creo que siempre la gente que es más ruidosa, ya sea en internet o en la vida real, de repente pareciera que su opinión, ¿no es cierto?, es como la general porque hace más bulla. Pero a la hora de la verdad, siento que no necesariamente representa una opinión generalizada. Por lo mismo, si es que uno busca en internet temas con respecto a la discriminación, a veces va a parecer que hay japoneses que de verdad son como muy discriminadores, pero yo creo que, como digo, no es tan así, sino que la gente más exagerada es la que más bulla mete. También otra opinión que me gustó bastante fue la de un japonés que había vivido en Estados Unidos y él decía que en todo su año en Estados Unidos trató de agradarle en exceso a los seguidores de Donald Trump que odiaban a los extranjeros de cualquier parte y decía que no lo logró nunca, a pesar de haber sido muy de una forma o muy de otra. Y él decía que por lo mismo que si uno vive en Japón o viene como turista, la gente al final que te va a odiar igual, ya sea que uno haga las cosas bien o las haga de otra forma. Así que, bueno, simplemente seguir las normas, ¿no es cierto? Comportarse, pero que la gente que a uno le va a caer mal, uno ya no puede hacer nada al respecto. Así que no tomárselo quizá tan personal o no acomplejarse demasiado. Obviamente también si la situación pasa a mayores, reportarlo y hacer todo lo que es debido. Pero cuéntenme qué les pareció este video, qué les parecieron acá las experiencias que vimos. ¿Consideran que en efecto existe tal cosa como la discriminación acá en Japón? ¿O es una leyenda urbana, como dicen algunos? Si es que también tuvieron alguna experiencia, ya sea en su viaje o viviendo en Japón, los voy a leer. No olviden usar el enlace de la descripción para obtener el descuento especial de CyberGhost VPN para los seguidores del canal, para proteger tus datos mientras navegas y tener acceso total a todo el contenido bloqueado de internet por solo $2,03 al mes. El enlace está en la descripción. Denle también un like al video, suscríbanse y nos vemos la próxima semana en otro video de Fabio por Asia.